Los grupos tienen distintos intereses temáticos y eso está muy bien, pero este es un primer encuentro, ¿ya? Y miren qué primer encuentro, han leído más de 100 documentos, ¿no? Entonces, estos temas que ustedes han tratado expresan sus intereses, ¿no? Y a ustedes en el camino se darán cuenta si ese tema van a seguir abrazando para caminar en su formación, en su titulación, en su quehacer investigativo. Motivado por esos temas, yo he estado haciendo una búsqueda de literatura científica y sugerirles, no les estoy diciendo que estas son las teorías, quiero hacer esa advertencia. Yo respeto mucho el ámbito de libertad del estudiante. El estudiante tiene que tener capacidad de decisión y capacidad de poder asumir las responsabilidades y las consecuencias. El suicidio, por ejemplo. ¿Cómo estudiamos el suicidio? Y si nosotros quisiéramos ver los niveles de las tres teorías, a esta aula solamente le estoy pidiendo teoría general y teoría sustantiva. No le estoy pidiendo teoría de alcance intermedio. Lo que sí estamos solicitando en los compañeros de la sección de la tarde, ¿no? Que es diferente. Entonces, a modo de teoría general, ustedes tendrían que analizar el suicidio como fenómeno social implica encontrar una teoría general, amplia, profunda, extensa, y esta teoría es la teoría del suicidio egoísta de Durkheim, Emilio Durkheim, uno de los padres de la sociología. Y Durkheim presenta también un conjunto de aportes a la sociología del derecho, al igual que lo hace Max Weber. Luego, ¿cuál sería la teoría de alcance intermedio para esta teoría general? La teoría de Hirschi, que tiene que ver con la teoría de la integración social. Miren, Y Hirschi toma mucho de Durkheim, porque ¿cuál es la principal pregunta que se hace Durkheim en su clásico texto, El suicidio? Dice, ¿qué hace que el individuo se sienta integrado en la sociedad? Porque aquel que no se logra integrar, acaba con su vida. Teoría general. Acá hay un grupo especialista en suicidio, me puede rectificar, y yo con absoluta tranquilidad los escucharé las refutaciones. Teoría de la integración social como teoría de alcance intermedio. ¿De quién? De Hirschi. ¿Y cuál sería la teoría sustantiva? La teoría sustantiva podría ser alguno de los tipos de teoría de suicidio que plantea Menninger. Me estoy dando teoría y autores, Teoría y autores, porque nosotros necesitamos citar y referenciar. Primera nota a pie de página. ¿Por qué las tesis citan tantas citas textuales o parafraseo? ¿Por qué tantos autores? Por una sencilla razón, queridos estudiantes. Porque la tesis es un documento académico que tiene un carácter defensivo. Tiene que defender lo que ahí plantea. Entonces, el suicidio soberano según fulano de tal es, tal como lo plantea también sutano. Contradictoriamente mengano plantea, o sea, va defendiendo su postura. Tiene un carácter defensivo, por eso necesitamos citar autores. Cuanto más leamos, mejor. Un libro no es así. Un libro expresa la voz del autor, no tiene tanto carácter defensivo. ¿Ya? Entonces, la tesis, el documento de investigación académica, debe tener siempre esos respaldos teóricos y conceptuales. Eso es en el caso del suicidio. Y estamos yendo del nivel de abstracción alto, teoría general, nivel de abstracción medio, teoría de alcance intermedio, y nivel de abstracción bajo, teoría sustantiva, teoría micro o teoría específica. A ustedes lo va a atravesar su formación universitaria, la teoría. Llamen como le llamen, doctrina o lo que sea, los va a atravesar la teoría. Estamos en la actividad académica y debemos de hablar respaldados en teoría. En el caso del grupo que está trabajando aspectos impactados o que se impactan, como la salud mental, hay una teoría general que les va a permitir a ustedes comprender los determinantes de la salud mental. O sea, qué cosas ocurren para que esa persona tenga ese grado de deterioro o de salud mental. Se llaman aspectos que permiten comprender los determinantes generales. Y su alcance principalmente es en el plano biológico. Esa teoría general está referida al modelo biomédico de cualquier autor. Y la teoría que conecta de manera efectiva como teoría de alcance intermedio es la teoría del estrés y del afrontamiento que nos propone Lazarus.
Lazarus con Z. Y la teoría sustantiva, la teoría de la autodeterminación. Hay una autodeterminación para exponerse a determinados condicionantes. Entonces esa es la teoría general. La teoría general, el modelo biomédico. La teoría de alcance intermedio, la teoría del estrés y del afrontamiento. Pues un niño, una niña de 10 meses, en donde todavía no tiene la memoria que nosotros conocemos, la memoria del recuerdo, pero que sí tiene la memoria emocional, no sabe gestionar, pues no sabe afrontar esas situaciones estresantes. Entonces Lazarus, quienes están trabajando salud mental, Lazarus, ¿no es cierto?, nos ayudará con ello. Y luego, a modo de teoría sustantiva, también nos puede ser útil la teoría de la autodeterminación de Ryan. Se escribe Ryan, R-Y-A-N, Ryan. Tiene que ver con aspectos biológicos generales, lo general. Lo intermedio tiene que ver con factores emocionales, con factores cognitivos. Y lo tercero, me refiero al tercer nivel o alcance de la teoría, tiene que ver con la motivación y la autodeterminación. Hay cosas que son nocivas pero que nos atraen. Ese es el ser humano es complejo. Claro, ¿cómo entendemos las relaciones de tipo tóxico, por ejemplo? Hay cosas nocivas que nos atraen. Para los colegas, los compañeros que están trabajando la temática que transita sobre el tráfico ilegal de personas, el tráfico humano, etcétera, etcétera, también he logrado recuperar algunas sugerencias, algunas teorías que a modo de sugerencia presentaré. Para comprender, en primer lugar, factores sociales generales. Ojo, factores sociales generales. Y luego poder explicar los procesos de toma de decisiones. Y finalmente, acercarnos al fenómeno analizando el proceso del tráfico ilegal de personas, propiamente dicho. Entonces vamos a encontrarnos con una gran teoría general, la teoría de la desorganización social de Shaw y Mackay. Teoría de la desorganización social de Shaw y Mackay. Y como teoría de alcance intermedio, la teoría de la elección racional de Cornish y Clark. Cornish y Clark, así como suena. Clark, que nos va a ayudar esta teoría de alcance intermedio a explicar procesos de toma de decisiones. Y en el nivel más cercano al objeto de nuestro interés, al objeto de estudio, para analizar el proceso del tráfico ilegal de personas, la teoría del viaje migratorio. ¿Ok? La teoría del viaje migratorio. Por ejemplo, rutas del tráfico de personas, las dinámicas espaciales que ahí pueden identificarse, entre otras características. Hay un grupo que está analizando la corrupción. ¿Están presentes? ¿Algún integrante al menos de ese grupo? 2 semanas que no los veo. Para ir reforzando la introducción de la sesión, ¿no?, que está anotada ahí en la pizarra, para ir reforzando, para ir conectando con esta cuestión de mi presentación de teorías a modo de sugerencia. Las teorías generales estudian distintos fenómenos de la sociedad en su conjunto. El ejemplo de la anomia nos permite estudiar no solo la prostitución, nos permite estudiar la disfunción social. La anomia también nos permite estudiar la criminalidad. La anomia también nos permite estudiar los casos concretos de corrupción. Es una teoría general que tiene la capacidad, la extensión, la amplitud para abarcar varias características, varios fenómenos, varios procesos. La sociedad en su conjunto. Las teorías de alcance intermedio, ahora hablando de personas, de tráfico de personas, de tráfico ilegal de personas, por ejemplo, los grupos sociales, mucho más reducidos, ¿no? Y lo otro para comprender la corrupción en una institución, por ejemplo. Entonces tenemos como teoría general para el grupo que analiza la corrupción, la teoría del intercambio social de Homans. La teoría del intercambio social de Homans, con H, Homans. Como teoría de alcance intermedio, la teoría de la agencia y la acción colectiva de cualquier autor.
¿ok? De cualquier autor. Y como teoría sustantiva, dependiendo del caso concreto, ahora que es una cuestión tan redundante y reincidente, si nos interesa corrupción policial, pues alguna teoría que analice la corrupción policial, como por ejemplo la que plantea Punch, P-U-N-C-H, Punch. ¿Ya? O sea, teoría y autor estoy sugiriendo. Encontrando esos autores, tercera nota de pie de página, ustedes van a diversificarse por todos los autores que trabajan esas teorías. ¿Dónde están? En sus citas y en las referencias de estos autores. Porque conecta, es una ramificación. Luego veremos, claro, por ejemplo, crecimiento económico, ¿no? Hay un grupo que está analizando corrupción y crecimiento de la economía, ausente 2 semanas, deben estar profundizando la investigación. No lo dudo. Otra vez, la teoría general, ¿qué nos permite? La teoría general nos permite analizar determinantes generales, condiciones, o sea, qué condiciones a favor de la corrupción existen o qué condiciones a favor de una administración pública correcta, proba, no se han generado. La teoría del crecimiento económico de Solow. La teoría del crecimiento económico de Solow. Solow es un clásico de la economía. Luego Tobin nos propone la teoría de la inversión para poder explicar relaciones específicas del crecimiento de la economía en sectores económicos específicos, para explorar un conjunto de mecanismos específicos. Y como teoría sustantiva podemos trabajar, pensando en crecimiento de la economía, la teoría de la innovación o la teoría de la innovación tecnológica de un clásico de la economía también, que es Schumpeter, ¿no? Schumpeter, muy mencionado en los trabajos de tesis, ¿no? Cuando se analizan aspectos vinculados a gestión, administración, a economía general. Entonces, si estamos analizando el tema del crecimiento económico, pues la teoría general tendrá que permitirse o tener la amplitud para estudiar la economía en su conjunto, y la teoría de alcance intermedio, algunos sectores económicos específicos, y la teoría sustantiva, algún rol de la innovación, como mencionamos hace algún momento. Los colegas que están analizando la prostitución, también hay algunas teorías para este fenómeno, para este problema social. Son hechos que ocurren en la realidad. Entonces podríamos tener como teoría general lo que plantea Zagarin, que es la teoría de la subcultura de la prostitución. Teoría de la subcultura de la prostitución. O sea, para comprender la prostitución como fenómeno social. Teoría con un alto nivel de abstracción. Todas las teorías generales tienen alto nivel de abstracción. ¿Ok? Claro, estudia la sociedad en su conjunto. Una teoría de alcance intermedio, a modo de ejemplo, sería la que propone Becker. También la teoría de la elección racional, pero en la propuesta de Becker. Recuerden que las teorías de alcance intermedio, denominadas así por Robert Merton, otros autores las llaman modelos. Otros autores las llaman modelos. ¿Esto quién lo dice? Lo dice Trovero, en un texto editado por Marinins, en Claxo 2005. Todo esto que yo estoy mencionando, basta que ingresen alguno de estos documentos, solititos van a encontrar todo el desarrollo teórico. Basta pescar uno y sale un detonante de teoría. Y como teoría sustantiva, para el estudio de la prostitución, alguien decía, ¿no? Decía, sí, nos interesa estudiar la prostitución en las inmediaciones de la universidad. Pero la universidad no está sola. Esta sede de la universidad. Al costado hay una iglesia, hay un templo. Entonces yo pensé en eso, pues pensé en una teoría sustantiva, micro, particular o específica, sobre la teoría de la prostitución en contextos religiosos de Matthews. Contextos religiosos de Matthews. Enfoque, ¿no es cierto?, que establezca algunas relaciones entre lo urbano y que establezca algunas relaciones entre este tipo de escenarios atravesados por instalaciones religiosas y la ciudad y la prostitución, ¿no? Redes sociales. Aquí hay una gran abundancia, es una redundancia lo que dice, abundan las teorías científicas para estudiar las redes sociales digitales, los sistemas de la información. En la década de los 80 sale
el gran Manuel Castells con su sociedad-red. La gran teoría general, si ese trabajo que analiza las redes sociales digitales no incluye a Castells, permítanme decirlo, es un mal trabajo. Así de simple. Porque Castells es un autor fundamental en el estudio de la sociedad-red, de la sociedad de la información y todos los desarrollos tecnológicos que se han desarrollado, valga la redundancia, vinculados a esa nueva forma de sociedad. La sociedad-red no es la sociedad de la red que nosotros conocemos, de la Internet. La sociedad-red es esa sociedad que se genera por la integración entre las relaciones sociales convencionales, nuestras relaciones, con las relaciones que se dan en entornos digitales. Esa es la sociedad-red. Y tiene 3, 4, 5 características. Así es que a ese grupo que está trabajando ese tema, yo recomiendo la revisión de mi tesis doctoral, porque allí hago una caracterización de los principales presupuestos teóricos de Manuel Castells vinculados a tecnologías de la información y comunicación. ¿Cómo se llamaría o qué teoría podríamos trabajar ya entrando en específico, pensando en el aula, en los intereses? Bueno, Rogers nos plantea la teoría de la difusión de innovaciones como teoría general. Ustedes tomen la decisión, no estoy diciendo que estas son las teorías, ojo, tomen la decisión. Ustedes han hecho, en el caso del grupo de redes sociales y salud mental, ha hecho una minuciosa, rigurosa selección de teorías, de definiciones. Eso está muy bien. Si tienen que mantenerlo, manténganlo. Ojo. Pero hay que incorporar a Castells, de alguna forma, para comprender patrones generales. O sea, ¿cuáles son esos patrones que nos llevan a adoptar determinadas tecnologías digitales? Claro, acá también estamos hablando de condicionantes, también estamos hablando de determinantes. Y una teoría de alcance intermedio tendría que explorar las interacciones y las relaciones que se forjan en línea, decimos, ¿no es cierto? Está en línea, decimos, o sea, está conectado, ¿no? Está en línea, decimos, que se forjan en línea, en esa red digital. Esa teoría muy bien podría ser la de Ellison y otros autores, Ellison con doble L y S, Ellison, la teoría del capital social en línea, o sea, digital. Y la teoría sustantiva, una de las tantas, la de Reingold, así como oro al final, Reingold, la teoría de la formación de comunidades en línea. Existen comunidades de suicidas, existen comunidades de narcotraficantes, como Exsalud, como existen comunidades de estudiantes, existen comunidades de personas con salud mental deteriorada. Porque uno busca sus pares, busca sus iguales. Ahí se conecta uno. Son sus referentes, voluntaria e involuntaria, consciente y más inconscientemente. Otra vez, la teoría general analiza lo que ocurre en la sociedad en general, la sociedad en su conjunto. La teoría de alcance intermedio, para el caso de las redes sociales digitales, las interacciones en línea, las relaciones que se dan en esos espacios, en esos entornos. Y la teoría sustantiva, dinámicas específicas en grupos virtuales, como eficientemente el grupo lo ha identificado. Los jóvenes de tales características. ¿Se dan cuenta cómo la teoría se emerge también de esa realidad? La realidad, académicamente y desde el punto de vista investigativo, la podemos mostrar, emerge con el apoyo de la teoría. Y la teoría también ayuda a que se construya una realidad. Es un ida y vuelta, es una retroalimentación, es una teoría, práctica, teoría. Es una acción, una reflexión y otra acción. Sigamos viendo algunos aspectos teóricos, generales, intermedios y sustantivos para analizar el embarazo adolescente. ¿Cuáles son esas determinantes generales del embarazo adolescente? ¿Cómo explicamos esos procesos motivacionales?
¿Cómo comprendemos el papel del apoyo en casos de embarazos adolescentes? Hay una teoría general que los puede ayudar, es la teoría lo voy a leer tal cual, los apellidos es Deci, con C, Deci, y Ryan, o sea, Ryan. Se llama teoría de la autodeterminación, teoría general. Una teoría de alcance intermedio podría ser la teoría de la motivación, y una teoría sustantiva, la teoría del apoyo social en adolescentes, que nos propone Herrera. ¿Ok? Herrera. Otra vez, la teoría general ve el embarazo adolescente en la sociedad en su conjunto. La teoría de alcance intermedio analiza el embarazo adolescente en factores individuales y contextuales. Y la teoría sustantiva analiza el embarazo adolescente, el papel del apoyo en un contexto específico. Y luego, para las señoritas o el grupo que está trabajando, aspectos vinculados a la resocialización. También teoría general, teoría de alcance intermedio y teoría sustantiva. Sexta nota a pie de página. Varias de las teorías generales que he mencionado, seguramente a ustedes los ha motivado a reflexionar y decir, pero esa teoría general que Enver dice le corresponde al tema A, también corresponde para nuestro tema C, ¿no es cierto? Por eso es teoría general. Si no sería teoría sustantiva. Por eso es teoría general. Teorías sobre resocialización o para el análisis de la resocialización. Es decir, para analizar los mecanismos generales de la resocialización. ¿Cuáles son esos mecanismos generales de la resocialización? O para poder tener una explicación del desarrollo de la identidad en contextos de resocialización. Y para comprender la adaptación en contextos carcelarios, penitenciarios, en prisión. El mundo de la prisión es una subcultura, es un mundo. La autoridad formal no tiene autoridad. Entonces, quienes estén trabajando estos temas, recomiendo revisar los textos de Pérez Guadalupe. Hay un texto de Pérez Guadalupe de los 90s llamado Faites y Atorrantes. Y recomiendo un texto de Pérez Guadalupe en donde hace un análisis comparado en varias prisiones de América Latina sobre estos fenómenos tan complejos. Pérez Guadalupe, Faites y Atorrantes, y un análisis en prisiones latinoamericanas. Es una recomendación. ¿Cuál sería esa teoría general para analizar, para identificar mecanismos generales de resocialización? Bueno, Bandura, seguramente ustedes se han encontrado con Bandura, tal como se escribe bandera, pero Bandura, la teoría del aprendizaje social. Y como teoría de alcance intermedio, pues una teoría de la identidad de Stryker o Stricker, con Y y K, Stricker, para explicar el desarrollo de la identidad en esos contextos carcelarios, en prisión. Y para comprender la adaptación en contextos carcelarios, la teoría de la resocialización en prisiones de Sikes, S-Y-K-E-S, Sikes. Entonces, esa teoría general nos permite ver en términos amplios, en un nivel de abstracción alto, procesos de resocialización en la sociedad en general. La teoría de alcance intermedio sugerida, con un nivel de abstracción medio, nos ayuda a entender y explicar el desarrollo de esa identidad en contextos a partir de factores psicológicos y factores de interacción social, mientras que la teoría sustantiva propuesta, en un bajo nivel de abstracción, nos ayuda a observar las dinámicas de resocialización en prisiones. Y finalmente, algunas cositas por ahí para el tratamiento penitenciario. Si queremos analizar el sistema penitenciario en su conjunto de alguna realidad, pues vamos nosotros a tener que remitirnos a Foucault, a Michel Foucault, ¿no es cierto? Foucault. Y la teoría general sería la teoría del control y la disciplina. Foucault. Si ese trabajo de tratamiento penitenciario
Si ese trabajo de resocialización no incluye esta teoría, es un pésimo trabajo. Hay cosas que sí o sí deben de ir. En otros hay opciones. Por eso, hace 2 semanas les anuncié que íbamos a tener una sesión dedicada a la teoría. Yo ya hice mi tarea y exploré las teorías generales, intermedias y sustantivas de todos los grupos y parcialmente lo he hecho con la sección D. Reitero, si nuestro objeto de estudio, si nuestro interés temático, nuestra preocupación es el tratamiento penitenciario, la teoría general mejor, que nos ayuda mucho a entender el sistema penitenciario en su conjunto y poder informarnos sobre las políticas de reforma penitenciaria con un alto nivel de abstracción, la teoría del control y la disciplina de Foucault. Y para entender las estrategias del tratamiento a nivel individual, que incluso nos pueden permitir diseñar programas de tratamiento específico y explorar algunos métodos de intervención específico, la teoría del tratamiento cognitivo-conductual. Teoría del tratamiento cognitivo-conductual como teoría de alcance intermedio. Y como teoría sustantiva, con un bajo nivel de abstracción, vamos a encontrar, por ejemplo, si nos interesa situarnos en el impacto que tiene la familia en ese proceso, o comprender el papel que ejerce la familia en ese proceso del que se está en proceso de resocialización, pues hay una gran teoría, una teoría sustantiva con bajo nivel de abstracción, que es la teoría del apoyo familiar en prisión. Miren, les he propuesto muchas teorías, muchísimas teorías. Lo he hecho con mucho cariño y sobre todo lo he hecho porque es algo que a mí me apasiona, producir documentos aprovechando mis clases.